Este no fue el turno del tiburón, fue el turno del león. Hablemos del título de Santa Fe de la Superliga aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Así es, señoras y señores, el Leoncito acaba de llegar a su quinta Superliga, un récord en esta competición, ya que Santa Fe se convierte en el máximo ganador de esta competencia que se viene realizando desde el año 2012, cuando Atlético Nacional le ganó 6-1 en el marcador global al Junior justamente. Así que las mayores felicitaciones para un club como lo es Independiente Santa Fe, que ya desde hace bastante tiempo venía luchando para conseguir un título. Si bien es cierto, ganaron la Superliga del 2021, en aquella oportunidad Santa Fe disputó aquel título no por haber sido campeón, sino por haber quedado como primero de la reclasificación. Recordemos que en ese año 2020 tan solo se jugó un torneo y la Superliga enfrenta al campeón del primer semestre, enfrenta al campeón del segundo semestre, y en aquella oportunidad, como solo hubo un título en disputa en todo el año, decidieron enfrentar al campeón, que había sido América en aquel 2020, marcado por el COVID, y a Santa Fe, que había sido el líder de la reclasificación en aquella oportunidad. Así que Santa Fe, más allá de que había tenido ese título por allá hace 5 años, Santa Fe no conocía lo que era ser campeón hace casi 10 años, había perdido 3 finales de liga entre ese lapso de tiempo. Santa Fe había luchado mucho, había hecho buenas campañas, campañas interesantes. Por ejemplo, se le escapó el título de manera increíble frente al Bucaramanga. También por ahí perdieron algunas finales de entremedio, justamente la final frente al América de Cali en el año 2020, aquella final frente a Millonarios en el año 2017. Había sufrido mucho Independiente Santa Fe para volver a conseguir un título de liga. Se le dio el año pasado con una épica que le dio incluso la vuelta al mundo, como lo fue el gol de Roda Llega Cojo. El Junior de Barranquilla, por su lado, tuvo un semestre bastante interesante el año pasado. No marcaba como el favorito en cuadrangulares, pero era un equipo de esos a tener en cuenta. En cuadrangulares encontró su mejor versión futbolística con un enamorado que estaba a otro nivel, y justamente ese mismo enamorado fue el que fue el jugador definitivo para llevarse esa 11ª estrella para el conjunto barranquillero. La Superliga los reunió en este partido, y para ser sinceros y totalmente justos, Independiente Santa Fe fue un justísimo campeón, porque fue un equipo superior en este partido de vuelta, y en la ida había hecho un partido correctísimo donde el Junior prácticamente encontró el gol en una desconcentración mínima de Independiente Santa Fe. Pero de lo que vimos de Santa Fe frente al Junior de Barranquilla, de lo que vimos de Santa Fe frente a Águilas Doradas y de lo que vimos de Santa Fe el día de hoy frente al conjunto barranquillero, hay una mano de técnico impresionante. Se nota una evolución, iba a decir involución, una evolución constante de este Independiente Santa Fe de Pablo Repeto. Y eso es bueno, porque este equipo de Pablo Repeto, a medida que se vayan dando las fechas, a medida de que se vayan dando la continuidad de partidos, porque es innegable que todo el FPC siga siendo pretemporada dentro de la temporada, a medida que se vayan dando estos partidos, ya Santa Fe va a encontrar el equipo ideal, los jugadores que son, van a encontrar el funcionamiento correcto, la táctica correcta. Y esto lo digo más que todo porque Independiente Santa Fe será uno de los representantes en el plano internacional, como lo va a ser en la Copa Libertadores. Caso contrario a lo que está pasando con el Junior de Barranquilla, ya que en el partido de ida empató e inició perdiendo. Prácticamente se encontró con aquel empate, obra de Teófilo Gutiérrez, que fue justamente un jugador determinante para lograr ese empate en Barranquilla. Perdió contra el Tolima 2-0. Sí, el Junior con una nómina quizás mixta, un 60, un 70-30, un 60-40, era esa nómina del Junior, pero más allá de eso perdió aquel partido. Ahora en Bogotá se come una goleada, porque hay que decirlo, un 3-0 es goleada, un 4-1 en el global. Un Junior que sigue reconstruyendo el equipo, ya que perdió piezas importantes, el caso de Didier Moreno, que son de esos jugadores que siempre hacen el trabajo silencioso, y cuando no están es justamente cuando más se notan. Un caso como lo es el caso de Enamorado, un jugador que fue determinante, sobre todo en el remate de la liga, en cuadrangulares fue un nivel superlativo, en la final prácticamente que la gana él. Se le fueron piezas importantes, muchos jugadores de esos que todavía no ha podido suplir. El caso de la llegada de Janilson Sarmiento, si bien es cierto, despierta esa quizás expectativa por un jugador que supo ser determinante en un Unión Magdalena que de todas formas se fue a la B.
no ha terminado de engranar, se le fue un jugador que es importantísimo o que era importantísimo como lo era el Titi Rodríguez. Si bien es cierto no era el titular, siempre llegaba, entraba, te resolvió un partido. Para este compromiso no pudo contar con un jugador que también tiene una ascendencia en el grupo y en los partidos como el Teófilo Gutiérrez, se les lesionaron Monzón. Toda una cuestión donde el Junior de Barranquilla no pudo suplir tantas ausencias, no pudo suplir tantas bajas y a la postre terminó pasando lo que terminó pasando, que fue una Superliga donde un Santa Fe fue ampliamente superior y se lleva justamente este quinto título. Y bueno, dicho todo lo anterior, pasemos a hablar ahora sí de los 90 minutos de fútbol que vimos en el Nemesio Camacho el Campín. Un Campín que estaba prácticamente a reventar. Toda la boletería que había sido asignada para Independiente Santa Fe se vendió. Las localidades que estaban para Santa Fe estaban totalmente copadas. Se dejó ahí un espacio de seguridad para darle entrada a la hinchada visitante, un tema que también se aplaude, que un Junior que dentro de todo prácticamente que copó ese espacio que tenían en un 90%. Así que bueno, un espectáculo con las dos hinchadas. Me parece que Santa Fe respondió de mejor manera que la hinchada del Junior porque el metro tenía bastantes vacíos, tenía bastantes claros. Muchas veces se alega que el Junior de Barranquilla solo llena en finales y en esta final pues tampoco llenó, mientras que Independiente Santa Fe estuvo ahí metido, la hinchada estuvo empujando, saltando, aplaudiendo, coreando a su equipo y eso digamos que también otorga un plus a un Independiente Santa Fe que salió con esas ganas de comerse el partido de arranque, porque se notaba que Santa Fe quería responderle a esa gente, quería justamente retribuirle todo ese apoyo que se había construido en horas previas y evidentemente al arranque del compromiso, Independiente Santa Fe se mostraba como un equipo superior, como un equipo que más allá de lo que se había hablado durante la semana, no era ese equipo que iba a especular, no era un equipo que iba a estar como a la expectativa de lo que pudiera realizar el Junior, sino que iba con todo, iba a demostrar que lo que mostró en Barranquilla no fue mera casualidad, que ya se estaba notando una mano del técnico bastante importante y por esa razón es que Independiente Santa Fe parte ganando muy temprano en el partido. Minuto 5 de la primera parte. El Junior de Barranquilla se notaba un tanto aturdido, se notaba que no podía ejercer ese fútbol que quería hacer Alfredo Arias con su equipo, y en una de esas jugadas el Junior de Barranquilla la termina perdiendo en la mitad del campo. Ewil Murillo se la termina cediendo a Gilmar Velázquez. Gilmar Velázquez se encuentra a un Rodallega mucho mejor posicionado y Rodallega con esa visión de juego que tiene, con esa experiencia que tiene, ve al mismo Ewil Murillo que siguió acompañando la jugada, se la cedió y a pesar del cierre de uno de los centrales del Junior, termina definiendo quizás de una manera no tan ortodoxa, pero a la final de cuentas que lo que termina contando es que el balón va al fondo de la red. Ewil Murillo o Malvado Murillo, como se le conoce también porque justamente la traducción literal de su nombre es malvado, Malvado Murillo lo que termina haciendo es mandándola a guardar, ponía el 1-0 en 5 minutos y ya ponía la serie muy en contra a un Junior de Barranquilla que se notaba aturdido, que se notaba bastante incómodo, que no sabía cómo salir jugando, porque esa era la constante del Junior. Quería salir jugando y la perdía en salida. Por ahí viene otra jugada de peligro donde Rodallega quiso hacer un gol bastante, también de una manera muy poco ortodoxa, quiso hacer una media chilena, un tiro hacia atrás que se va bastante desviado, pero ahí se notaban también esas deficiencias del Junior de Barranquilla. Santa Fe seguía presionando, seguía ahogando la salida del Junior, no le permitía por ningún lado. Junior muy impreciso, muy errático, sobre todo los centrales. Puntualmente hablando de Germain Zidane Peña, un partido espantoso de Germain Zidane, partido donde no le salía un pase, Alfredo Arias no sabía qué hacer, les mandaba el mensaje de calma a sus dirigidos, pero estos no terminaban de aceptar ese mensaje. Y ya el Junior como que iba transcurriendo los minutos, estaba como despejando, estaba haciendo posiciones largas, hasta que en una jugada de esas típicas de fútbol aisladas, donde uno de los jugadores de Santa Fe se termina durmiendo, termina llegando el primer remate directo por portería y fue por partida doble. Primero un remate cruzado desde el sector izquierdo, luego en el rebote queda a Jomir Guerrero para rematar también de media distancia y Marmolejo, como buen arquero que es, termina respondiendo. Pero en líneas generales fue más un sacudón, fue como más una cachetada, una bofetada del Junior a sí mismo para reaccionar, pero a la final de cuentas la tendencia del partido seguiría mostrando que Santa Fe era evidentemente superior. Pero bueno, para Junior la buena noticia es que estaba perdiendo 1-0, iba a llegar el descanso. Por ahí también hay un remate de Luis Murillo que tapa muy bien Silveira, pero más allá de ese remate ya el partido se había regulado, no se estaba jugando tanto en las áreas, se estaba volviendo un partido más de choque, de fricción, de mucho corte de juegos, que entre otras cosas Jairo Mayorga no dejaba darle tanta continuidad al juego, pero más allá de eso, bueno, el Junior decía listo,
me voy con un 1-0 al descanso, voy al camerino, recompongo, mando algunas sustituciones. Ahí en el banco tengo un Muriel que me puede ayudar a resolver, aunque no esté en plenitud de condiciones físicas. Habían algunas cositas que podía hacer el Junior. Sin embargo, lo que no contaban es con una falta que se termina cometiendo ahí al lado del área, un tiro que parecía que no iba a ser tan peligroso, porque a la final de cuentas era un tiro bastante cerrado, sin ángulo, donde parecía que se iba a dar una segunda jugada. La pelota quedó en los pies de Hugo Rodallega y Hugo Rodallega saca un golazo. Qué golazo marca Hugo Rodallega, qué jugador para estar vigente, por Dios. Un jugador de esos que te demuestra la jerarquía y la experiencia que tiene. Qué gran jugador tiene Independiente Santa Fe con Hugo Rodallega. Es una cosa impresionante. Qué gran gol mete Hugo Rodallega en un contexto como este para justamente ir liquidando, ir cerrando una serie, ir ganando un título como lo que estaba realizando este Independiente Santa Fe. Nada, una cosa de locos. Pues sí, por ahí hay un movimiento, creo que es de Mafla o de Frasica, que termina también desubicando al arquero por mero movimiento de uno de estos dos jugadores de Independiente Santa Fe, pero en líneas generales un 90%, 95% es toda virtud de un jugador como lo es Hugo Rodallega. Me alegra tener foto con Hugo Rodallega, qué alegría poder decir, tengo una foto con un jugador de este calibre, con un jugador de esta jerarquía, porque Hugo Rodallega, a pesar de tener casi 40 años, sigue demostrando que está vigente. Y aquí hay que tirar y soltar un facto. Hugo Rodallega en el fútbol profesional es mucho más que Falcao García. Y miren que mi ídolo de toda la vida va a ser Falcao García. Pero Hugo Rodallega, lo que ha hecho en el fútbol profesional colombiano, le da 1 y 10 vueltas a Radamel Falcao García. Ahora, hablando del segundo tiempo, como les venía mencionando, Junior tenía en mente, bueno, irse perdiendo 1-0, recomponer. Ahora, con ese 2-0 que cae justamente en un momento bastante crítico, que es en el cierre de la primera mitad, Junior tenía que sí o sí actuar de arranque y evidentemente lo que hizo Alfredo Arias fue mandar a Barrios y a Muriel ya de arranque apenas iniciado los segundos 45 minutos, sacando a Herrera que tuvo un partido espantoso y a Juan David Ríos que también tuvo un partido de esos donde pasa desapercibido, pero por lo malo, porque Juan David Ríos quizás está haciendo ese llamado a reemplazar a Didier Moreno, pero no le calza un guayo de momento a un jugador como lo que era Didier Moreno, que también era una pieza importante de ese Junior campeón. Bueno, Alfredo Arias movió el banco, Canchimbo entró rematando o haciendo justamente un remate que Marmolejo tapó de muy buena manera. Parecía que el Junior se iba a venir encima de Independiente Santa Fe, pero esto fue más un espejismo porque después de ese remate de Canchimbo viene una contra de Independiente Santa Fe bien llevada dentro de todo en un 4-2 que se terminan perdiendo. Después viene un gol de Frasica que termina siendo anulado porque Hugo Rodallega calza 40, básicamente por esto terminan anulando el gol de Omar Fernández Frasica, que hubiera sido lapidario en ese momento. Pero más allá de esto, ya el Junior de Barranquilla nunca tuvo reacción. Por ahí intentó meter a Brian Castrillón, que Brian Castrillón la primera pelota que toca se termina lesionando y tuvieron que improvisar con un Janenson Sarmiento por un costado, que sabemos que Janenson es un jugador más de jugar por ahí por el interior de la cancha, no es tanto de extremo, pero tocó improvisarlo por allá. Y la superioridad de Santa Fe se seguía notando, un Junior impotente, un Junior que trataba levantando centros, trataba de jugar por dentro, trataba de todas las maneras, pero de ninguna manera se le daba. Independiente Santa Fe con pocos toques, no voy a decir con poco fútbol porque sería un poco injusto, con pocos toques Independiente Santa Fe llegaba, se aproximaba, por ahí hubo un remate de Hugo Rodallega donde Germain Zidane Peña termina perdiendo a punta de fuerza, y bueno, vuelvo y reitero, qué partido espantoso de Peña. Y nada, Independiente Santa Fe seguía controlando el partido, empezó ya Pablo Repeto a hacer algunas sustituciones para darle un poco más de oxigenación, para darle un poco más de protagonismo a Independiente Santa Fe. Por ejemplo, ingresó Alexis Zapata, un jugador que siempre actúa por el interior del campo y te ayuda a manejar un poco más la pelota. Ingresó Mosquera, Chirre, que le dicen pues el apodo de Chirrea, para que también dar un poco más de orden, de manejo ahí en la mitad de la cancha. Ingresó Nahuel justamente para el aplauso de Hugo Rodallega, el nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe. Ingresó Cantecito Torres también, que sabemos cuál es la condición técnica de Cantecito, que es un jugador que siempre te da una mano cuando entra desde el banco. Y bueno, justamente para hablar de la tercera anotación es que les mencioné estos nombres porque 2 de los 4 nombres que les acabé de mencionar se terminan juntando para lograr ya ese golpe lapidario, ese último clavo en el ataúd del Junior de Barranquilla, porque entre Alexis Zapata y Nahuel se terminan juntando para hacer una pared, quedó mano a mano Nahuel y termina cruzando el tiro de muy buena manera Nahuel Bustos, que dejó parado ahí a Silveira. 3-0, minuto 94, ya no había nada más que hacer,
e Independiente Santa Fe con una amplia, muy amplia superioridad, le terminó ganando este título de Superliga al Junior de Barranquilla. Y bueno, ya para ir finalizando este video, hay que repasar los 5 títulos de Independiente Santa Fe y también darle una mención a las 3 veces que el Junior de Barranquilla ha perdido una Superliga. Junior perdió la primera Superliga de la historia que se jugó en el año 2012, cuando perdió 6-1 en el global frente a Atlético Nacional. Perdió frente a Millonarios en 2024, a pesar de haberse ido ganando, a pesar de haber tenido una ventaja en la ida, aquella noche de Jordana, donde justamente le pintó la cara al Junior de Barranquilla hace 2 años, y ahora nuevamente pierde una Superliga ahí en el Campín, ahora frente al otro rival de patio, que es Independiente Santa Fe. Por los lados del conjunto cardenal, le ganó la segunda Superliga de la historia a Millonarios, un clásico capitalino en aquella oportunidad. En 2015 le termina ganando la Superliga a Atlético Nacional. En 2017 le gana la Superliga al Medellín, de una Superliga de la cual no hay video. Vayan y busquen, tengo entendido que no hay video de esa Superliga. En 2021 le termina ganando al América en aquella situación particular que les explicaba, que Santa Fe no fue campeón de nada, pero por ser el mejor de la reclasificación, se terminó ganando un cupo o un derecho a participar en esa Superliga, y a la postre se la terminó ganando al América de Cali, y en este año 2026 se convierte en el máximo ganador de Superligas con 5, dejó atrás a Atlético Nacional que tiene 4, dejó atrás a Junior que tiene 2, a Cali que tiene 1, a Tolima que también tiene 1, así que nada, y a Millonarios que también tiene 2, así que nada. Independiente Santa Fe demuestra que tiene una amplia superioridad en este torneo, en este formato que se inventó la DIMAYOR por allá en el año 2012. De las 5 Superligas que ha jugado, las 5 las ha ganado. Junior, por su parte, tiene 2 títulos ganados, 3 perdidos. Y bueno, habrá que ver si por ahí en alguna oportunidad el Junior vuelve a quedar campeón de liga y equilibra este historial, lo termina justamente desequilibrando aún más, un historial que es bastante impar para el Junior de Barranquilla. Y nada, Independiente Santa Fe, daban el dato ahí en la transmisión de Win, las 5 veces que ha jugado en el Campín por Superliga, los 5 partidos los ha ganado. Un equipo que si algo se le da muy bien es este torneo. Y también aquí ya empezamos a hacernos también y a plantear un gran debate. ¿Quién es el tercer grande del fútbol profesional colombiano? Para mí ya Santa Fe empieza a empujar al América de Cali en ese puesto, porque, a ver, Santa Fe tiene títulos de todos los sabores y colores, tiene ligas, tiene copas, tiene superligas, tiene una suramericana, y América de Cali simplemente es el tercer grande porque es el tercero con más ligas y porque llegó 4 veces a una final de una Copa Libertadores, que sí, hay que llegar a una final de Copa Libertadores, pero nunca las ganó. Así que nada, Independiente Santa Fe empieza a marcar fuerte en ese terreno de ver quién es el tercer grande de Colombia, porque la América de Cali ya hace bastante tiempo se viene quedando atrás. Así que nada, si no siendo más, yo me despido. Muchas gracias por los que hayan llegado hasta esta parte del video. Denle like, suscríbanse y nuevamente reitero la despedida y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.